Qué gran paradoja, por no decir otra cosa. Aquellos que pontifican los recortes en el estado del bienestar y que pontifican también con las bajadas de impuestos son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los papeles de Panamá y hoy en los papeles de Pandora. Los mismos. Los mismos. Compañeros y compañeras, estoy en una tierra de presidentes, como bien decía antes Javier, y si echamos la vista atrás, la hoja de servicios de las presidencias de gobiernos socialistas, con sus aciertos y con sus errores, siempre han estado del lado de las personas más desfavorecidas. De las más desfavorecidas. Hay que tener narices para decir que las personas que están intentando llegar a fin de mes pagando menos impuestos tienen todo su dinero en Panamá, en no sé dónde, en un paraíso fiscal. No sé, teniendo en cuenta que tenía por ahí muy cerquita a Zapatero, a lo mejor le podía preguntar a ver exactamente de qué vive, ¿no? O teniendo en cuenta que posiblemente ahí seguía teniendo, todavía no habrá terminado de fusilarlos a todos políticamente, ¿verdad?, que sigue teniendo parte de la familia de Griñán, de Chávez, a lo mejor les puede preguntar, cuando tú mangas 682 millones de euros, ¿qué haces con ello? ¿Vale? Digo, no sé, porque a lo mejor nos dan algún tipo de consejo. O teniendo en cuenta, ¿vale?, que es un partido que simplemente ahí en la Comunidad Valenciana, donde estaban celebrando ese Congreso Federal, tiene una persona que se llama Chimo Puig. Digo, por si no se acuerda, Pedro Sánchez es el presidente, ¿verdad?, de la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta que ha regado con 1,2 millones de euros en subvenciones las empresas de su hermano, a lo mejor le puede preguntar cómo se hace. O sea, este tipo de personaje que vive en Moncloa rodeado del jamón 5J, que se está gastando en estos momentos 16 millones de euros en asesores personales, ¿vale?, de lo que rodea a presidencia, el doble, por cierto, que en la etapa de Mariano Rajoy. Este tipo de personas que se creen que los que piden que se les baje los impuestos es porque son malvados ricos, a lo mejor es que él sabe que tiene la vida solucionada precisamente porque vive esto, entre algodoncitos, vive con su chofer, vive con ese séquito que no deja de acompañarle, que va con 20 coches a todas partes. A lo mejor es por eso, y por eso ha dejado de darse cuenta de que la gente normal necesita que le bajen este infierno fiscal para poder llegar a fin de mes. La gente que está pidiendo en España que le bajen los impuestos, por ejemplo, los autónomos, a los cuales, por ejemplo, les vuelven a destrozar en estos presupuestos generales del Estado, con una subida de cotizaciones sociales que al año les va a pegar otro mordisco de hasta 225 euros. A lo mejor es que están hasta el moño, por decirlo suave, de pagar impuestos para que acabe destinando 31.000 euros Yone Belarra a tener, digo literalmente, y aparece así tal cual en las partidas presupuestarias, perfectamente cuidadas las macetas de su ministerio. A lo mejor es que están, o estamos, hasta las puñeteras narices de pagar impuestos para ver, oye, que en mitad del año COVID deciden renovar toda la flota de coches oficiales. A lo mejor es que estamos hasta determinada parte del cuerpo, digo yo, no lo sé, por ejemplo, de ver que éramos los últimos en comprar mascarillas. Y eso después de pagar impuestos literalmente por un tubo. A lo mejor es que estamos ya hasta el moño de ver que hay 14.000 millones de euros en subvenciones que nadie sabe. Sabemos quién las paga, nosotros, pero nadie sabe dónde acaban. A lo mejor es que estamos hasta el moño. A lo mejor es que estamos hasta las narices, digo yo, no sé, se me ocurre, ¿verdad?, de que, oiga, en plena etapa en la que estábamos todos confinados en casa, hubiesen justificado más de 200 millones de euros en un plan de conciliación laboral. ¿Y con quién conciliábamos? ¿Con la almohada? ¿Con el baño? ¿Con quién conciliábamos si estábamos todos en teletrabajo? No sé, se me ocurre que a lo mejor estamos hasta las puñeteras narices de pagar impuestos para ver cómo este señor y todos los que le rodean, por una parte se lo llevan, por otra parte se lo gastan, y lo único que hacen es deteriorar la imagen de España, el desarrollo económico de España, la creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor va y resulta que por eso la gente, nosotros, pedimos que se bajen los impuestos, yo en primerísima persona, porque no hay ninguna justificación para mantener este nivel. Por cierto, entre las glorias que han descolgado y que han argumentado en este Congreso Federal del Partido Socialista, aparece un documento donde se describe la nueva política tributaria. Bueno, la nueva política tributaria es más vieja que el hilo negro. Para el socialismo, política tributaria equivale a saquearnos a impuestos. Vuelven a plantear una subida de impuestos. ¿Saben por qué volumen? Dicen que tenemos que equiparar nuestra presión fiscal, maravilloso término, yo no sé quién se lo inventó. La única presión que hay aquí es la individual. ¿Cuánto pagas tú? ¿Vale? Porque si resulta que tenemos un grupo de parados, un grupo de tal detrás que no pueden aportar lo mismo que los demás, es incomparable nuestra situación con la de otros países. Vale, según ellos, tenemos que equiparar ese nivel de presión fiscal con el resto de países y con la media de la UE. ¿Saben lo que significaría en España? Elevar 84.000 millones de euros los impuestos, ¿vale? En un año normal, un impuesto de la renta recauda 75.000, 80.000 millones. Es decir, según estos señoritos, tendríamos que pagar todos 2 IRPFs al año, literalmente. Hombre, a lo mejor va y resulta que están tan acostumbrados al maná, a esos, no sé, prebendas que tienen ellos, a los cargos que se reparten, a llevárselo crudo. A lo mejor es que están tan acostumbrados que ya se han olvidado de que la gente normal vive de lo que gana
menos de lo que le quitan con impuestos. A lo mejor es que ya se ha olvidado este señor. La gente claro que está pidiendo menos impuestos, básicamente porque no se ve el retorno. Porque hay infinidad de duplicidades autonómicas, porque hay infinidad de cargos políticos que no tienen ninguna justificación. Otros, por cierto, deberían estar muchísimo mejor pagados, básicamente para que no se cuele gente como este señor, como Pedro Sánchez. A lo mejor conseguíamos profesionales en vez de esta cosa que tenemos ahí arriba. Bueno, la gente pide rebaja de impuestos porque no llega a fin de mes, porque está la luz como está disparada, porque está el gas que se ha multiplicado por 6 su precio. Por eso quieren la rebaja de impuestos. Y sobre todo porque la gente, nosotros, tenemos todo el derecho del mundo a reclamar que el dinero que se nos quite sea para algo digno, decente, normal, que sirva para algo. No para destrozar España y acabar regalándole España a pedacitos a los separatistas y a los proetarras. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta. Luis del Pino, ¿cómo estás? Pues sorprendido. No sé a quién se refería don Pedro Sánchez. ¿Se refiere a Pedro Almodóvar, que aparecía en los papeles de Panamá? ¿O se refiere a ese Miguel Bosé que hizo campaña en favor de José Luis Rodríguez Zapatero y que aparece ahora en estos nuevos papeles? No sé, que le ha dado al pobre Pedro Sánchez para meterse con sus apoyos dentro del mundo de la cultura. A lo mejor está reivindicando su hueco en los próximos papeles, no lo sé. Si hace 360 grados con la cabeza alrededor de los que estaban ahí, claro, yo creo que se debe sentir, no sé, discriminado. Dice, oiga, de todos los que están aquí, hay unos cuantos que han ya paseado por esos famosos papeles y yo, ¿qué hay de lo mío? No sé, debe ser. Realmente el trilero de Pedro Sánchez lo que está haciendo es un juego enormemente insultante para la mayoría de la población, porque ¿quiénes son los que en estos momentos están viendo cómo los impuestos les asfixian? El que tiene mucho dinero, el que a lo mejor tiene la oportunidad, y la aprovechará o no para llevarse el dinero fuera de España, a ese, si la luz sube un 500%, pues hombre, le importa francamente cero. A quien le está hundiendo Pedro Sánchez es a la gente que tiene el dinero justo para llegar a fin de mes y que ve de repente que la factura le empieza a crecer. Factura que no es que de repente los costes de generación de energía se hayan disparado. El gas es más caro, es cierto, pero la energía hidroeléctrica, oiga, no ha variado su precio. La energía nuclear. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez defiende unas políticas que han hecho que en estos momentos el recibo de la luz sea infinitamente más caro que era hace un año. Encima Pedro Sánchez insulta a esa gente que no llega a fin de mes, entre otras cosas por los impuestos que él mete a la luz de distintas maneras, y les dice que son en realidad insolidarios, que lo que quieren es llevarse el dinero fuera. Pues no, don Pedro Sánchez, lo que quieren es llegar a fin de mes, porque usted no tiene ningún problema. Usted puede gastarse, como lo hace, 400 euros cada 5 minutos de viaje en el Falcon, porque pagamos todos, pero la gente de la calle, pues en fin, tiene que coger el autobús, se lo pagan ellos, tiene que coger el metro, se lo pagan ellos, y hay mucha gente que no está llegando. Mario Garcés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú que te dedicas, de hecho, a esto, tienes ahí como lectura de cabecera los presupuestos. Oye, se me ocurre simplemente una persona paga sus impuestos, espera a cambio tener unos buenos servicios públicos, no pide más, espera a cambio que le dejen en paz y que le dejen que si trabaja más, obtenga más. Una regla bastante básica. Yo en el colegio ya veía que el que llegaba primero reclamaba la medalla de oro. Es curiosa la teoría esta socialista de que tú te quedas detrás comiendo pipas y cuando llega el primero y gana dices, quieto, la medalla para mí. 1,3 millones, ahora vamos a comentar unos cuantos ejemplos, 1,3 millones, Yone Belarra, en mitad de la que está cayendo, porque es que, por ejemplo, pretende que todos los ayuntamientos esterilicen a los gatos callejeros. A los gallos seguro que ya se acaban inventando otra. El rescate a Plus Ultra, más de 50 millones de euros en una empresa que de momento están por explicarnos exactamente para qué sirve, porque digo, sin tener un solo avión, tener uno alquilado, la capacidad operativa es ínfima, salvo para las conexiones con Caracas, curioso. Esa persona, digo yo que en su sano juicio dirá, oiga, perdone, le van a timar a determinada persona, ¿vale? A poder ser pariente suyo. Pero fíjate, simplemente en más gasto estructural
por el hecho de que se ha incrementado la capilaridad de la administración pública y más altos cargos, más ministerios, hay 108 millones más todos los años. 108 millones más todos los años respecto a la etapa en la que yo era secretario de Estado con Mariano Rajoy. Esa es la realidad. O sea, se ha duplicado la estructura respecto a cargos directivos, se ha duplicado respecto a asesores y cada año son 108. 108 multiplicado por 4 son 432 millones de euros en una legislatura completa. Pero dicho eso, es verdad que nos tratan como tontos. O sea, yo creo que realmente hay un insulto permanente a la inteligencia de los ciudadanos españoles porque todos piensan que son los mismos. Y ahora voy a hablar como inspector de Hacienda. Yo no sé si él es consciente de lo que dice, porque si da vueltas, este fue el primer gobierno que en las 2 primeras semanas tuvo que destituir a 2 miembros de ese gabinete por irregularidades fiscales, porque tenían tenencias, y no porque ya era escandaloso, porque Pedro Duque ya estaba en la órbita. Pedro Duque estaba en la órbita. Pedro Duque es una especie de expediente X. Pero, o sea, un señor que tenía sociedades patrimoniales y tenía ligada su casa, su domicilio particular en el barrio de Arturo Soria, más o menos, un poquito más para allá, la tenía metida dentro de una patrimonial. Y la casa de la playa dentro de otra patrimonial. Por amor de Dios, o sea, ¿pero qué es esto? Totalmente. O sea, pero fíjate, tuvieron que cesar a Karen Montón, que es aquella gran política valenciana que tenía una biografía sin haber hecho absolutamente nada, y luego también tuvieron que cesar a aquel escritor de cuatro pelo que participaba en algunas tertulias y que cubría alguna cuota desde la perspectiva de género para el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad. Pero sin embargo ahí estaba presente el rey Salomón de las minas de oro. O sea, y quiero recordar que estaba Zapatero ahí escuchando este tipo de cosas, porque frente a la estigmatización, y hablo otra vez como inspector de Hacienda, que pueda haber de que haya determinados patrimonios en sociedades offshore, que quiero recordar que eso no es una ilicitud penal, solamente si se generaran ganancias y no se declararan habría una ilicitud penal o tributaria, dependiendo de la magnitud y del alcance de lo que no se declarara. Sin embargo, la tenencia o la propiedad patrimonial de una mina de oro, que evidentemente es productiva y produce oro, lógicamente debería declararse. No sabemos absolutamente nada, ¿no? Y un dato para que lo sepa todo el mundo. En los últimos 3 años, por el incremento del saldo vivo de la deuda pública en este país, que alcanza ya el 125,3%, es decir, a niveles sobre riqueza nacional comparables a la depresión de 1898, claro, es que luego aquí Calviño le da igual, porque Calviño se dedica a hacer otro tipo de comparaciones, cada español va a tener que pagar más, digo cada español, se le han dosado una factura de deuda pública de 5.200 millones de euros. Claro, luego cuando a los jóvenes que cumplen 18 años con el bonovoto les dan 400 euros, no se da cuenta la gente que se están dando 400 euros y a cambio se nos ha endosado una factura individual de 5.200 millones de euros. Bueno, vamos a empezar a desglosarlo todo. Me estaba yo acordando también de otro ejemplo. Había un señor que se llamaba Pedro, se apellidaba Sánchez y que estuvo metido en la Asamblea de Caja Madrid y gracias a eso los intereses que pagaban por sus créditos hipotecarios resultaba que eran 1/3 rebajados. Acuérdate, no está mal, no está mal. A lo mejor en ese momento seguro que él se acordaba de lo que era llegar a fin de mes. Acuérdate que él siempre dice que él fue autónomo. Claro que fue autónomo. Se tuvo que dar de alta para participar en las tertulias. Bueno, autónomo, era lo único que hacía, porque no ha trabajado en su vida. Autónomo a efectos fiscales, porque exacto, autónomo nunca fue. Lo digo exacto, porque una persona exacto, a la que le tienen que hacer la tesis doctoral, muy autónomo totalmente no es. Pero bueno, vamos adelante, porque de verdad que es que lo de poner a este hombre empiezas a sacar por la lengua y no acabas. Bueno, déjenme que les diga, para los que nos están viendo ya saben perfectamente dónde vernos, pero déjenme que les recuerde el canal que tenemos en estos momentos en Valencia, Distrito Televisión, en Valencia en la frecuencia 23 TDT de Comunidad Valenciana. Nos pueden ver también, por supuestísimo, en internet, las 24 horas en toda España o fuera de España a través de www.distritotv.es. A través de apps, vale, perfecto, también las tenemos y les decimos cómo descargarlas. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y para los dispositivos iPhone, Apple, etcétera, con sistema iOS en Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí acceden al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store para poder descargar la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi, ahí también tienen la app para podérsela descargar. Y déjenme que les recuerde, en mitad de la situación que hemos pasado, que seguimos pasando, un coronavirus más duro, ahora en estos momentos un poco más relajado, pero no se descuide. Y déjenme que les recuerde que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial
a aquellas personas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o que estén preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios. Se trata de una cuestión puramente física, no interviene ninguna cuestión química. Y si usted padece alguna de estas afecciones que hemos citado, podrá disfrutar de forma gratuita de 20 sesiones con BO valoradas en 200 euros gracias a Distrito Televisión. Llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular BO les puede ayudar. Se van a sorprender. Bueno, vamos a empezar ya con los presupuestos, vamos a empezar con todo lo que va ahí dentro, vamos a empezar con el discurso que el propio Partido Socialista ha expuesto incluso en esa reunión política donde iba a sacar pecho, según ellos, de lo mejor que tenían, pues resulta que lo mejor que tenían son subirnos otra vez los impuestos. Pedro Sánchez, hablando de los presupuestos, atención, porque según él, son para conciliar o reconciliar, o no sé muy bien cuál es la situación que él observa, la recuperación económica. ¿Pero qué recuperación económica si vamos a tener un crecimiento del 5 y la inflación está en el 4? ¿5 menos 4, Pedro Sánchez? Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Estamos, Mario, te lo pregunto a ti, en recuperación con respecto al tortazo que nos pegamos, es obvio. ¿Estamos en recuperación de poder adquisitivo de las familias? Teniendo en cuenta la situación de inflación que tenemos, que cada vez que dan un dato de crecimiento, 2,8 segundo trimestre, y lo acaban corrigiendo por la puerta de atrás 1,1 pasados 15 días. ¿Estamos en recuperación real? ¿Estamos cerca de tener el poder adquisitivo que tuvimos antes de la pandemia, en el 19? Para nada, además no es una recuperación, sino que es un rebote automático. Hay que distinguir entre recuperación y rebote, muerto, ¿no? Y esto es efectivamente. Vamos a ver, en primer lugar, para intentar recuperar el nivel económico previo a la pandemia, hay que recordar que España se sitúa ahora a la cola de los países respecto a la recuperación del nivel premio de riqueza nacional que había antes de la pandemia. Nosotros nos hemos colocado a un nivel del 92% al que había anteriormente a la pandemia. Alemania ya está en el 98%, Francia está en el 97%, por lo tanto no es así. Respecto a los fondos de recuperación, a fecha de hoy, y estamos a mediados de octubre, solamente se ha ejecutado el 20% del fondo de recuperación. Por cierto, la única partida que se ha ejecutado íntegramente del fondo de recuperación es la destinada a la compra de las vacunas, precisamente porque está centralizada por la Unión Europea, y han sido transferencias directas para la compra y posterior distribución a las comunidades autónomas. El resto no se ha ejecutado. El nivel ahora mismo de ejecución es el 20%. Por lo tanto, puede haber una insania ideológica, pueden ser absolutamente estériles desde el punto de vista del pragmatismo político, pero es que encima son inútiles administrativamente, y eso sí que es un problema grave. Y luego hay grandes riesgos en la economía española. Uno es la inflación, evidentemente, y otro es el tapering, para que lo entienda todo el mundo, y lo voy a explicar con cierta simplicidad. La deuda pública española no se puede colocar de manera natural y continua en los mercados privados, sino que la está comprando el Banco Central Europeo. ¿Cuál es, Mario? Eso yo creo que la gente tiene que empezar a saber qué es lo que está pasando. Porque aquí todo esto de no hay ningún problema, emitimos deuda pública. ¿Quién nos está comprando y en qué porcentaje nuestra deuda pública? Es decir, nosotros salimos y conseguimos que inversores de un fondo de pensiones, el ejemplo que siempre se pone, los policías jubilados de Milwaukee, ¿esos están comprando la deuda española o cualquier persona aquí en España? ¿O esto es una farsa? Es una farsa. Quien está comprando la deuda, y lo ha comprado en la mayor parte de los países europeos en los últimos años, ha sido el Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Que no puede seguir comprando de manera ininterrumpida porque calentaría toda la economía y no puede ser. No hay capacidad financiera para poder hacerlo. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué es el tapering? El tapering es un fenómeno que ocurre cuando se van retirando los incentivos, es decir, cuando el Banco Central Europeo decide empezar a no comprar ya la deuda de los países. Y esa deuda soberana, si no la compra el Banco Central Europeo, tenemos que colocarla en los mercados privados. Y teniendo en cuenta el riesgo que supone invertir ahora mismo en España, hay muy pocos operadores privados que lo puedan hacer. Y otra cosa que el Partido Socialista no está declarando y que no ha hecho público, que es lo que se llama el Operational Arrangement. Es decir, se ha firmado un acuerdo con la Unión Europea para determinar cuál va a ser la reducción del déficit público en España. No se conoce el contenido, pero quiero recordar que nos están engañando, porque ya sabemos que en el documento programático que enviaron por el plan de recuperación se establecía, por una parte, que hubiera peajes en todas las vías de alta capacidad de este país. Sorprendentemente los quitan en este año para ponerlos dentro de 2 años. Esto es el sanchismo. Es decir, hoy juego a quitártelos para dentro de 2 años colocártelos y decir que ha sido la Unión Europea. Evidentemente, la imposición, que hablaremos después, me imagino, del 15% mínimo en el impuesto a sociedades, que, por cierto, quiero recordar que tuvieron, desde luego, el poco gusto
desde el punto de vista de lo que es la estabilidad y la imagen país, de poner ejemplos concretos de cuánto supondría a determinadas empresas pagar un 15% mínimo de impuestos a sociedades. Pero es que lo pusieron con nombres de empresas. Por cierto, quiero recordar a esas empresas, ya es que están todas sumergidas ahora mismo, imbuidas de la doctrina de los PERTES, que se quejen, porque no debería haber, desde luego, proyecciones respecto a lo que tiene que pagar la liquidación tributaria del impuesto a sociedades hecha por la agencia tributaria para determinadas personas jurídicas en España. Eso solo pasa en países comunistas, pero aquí se está haciendo ya. Pedro Sánchez, atención, porque según él ya estamos, no sé, en el mundo maravilloso, en los mundos de Yupi, ya hemos recuperado la posición económica previa a la pandemia, no sé, debe ser él. No se trata, por tanto, de salir de la crisis volviendo al punto de partida, porque es efectivamente no solamente imposible, sino que ya en el punto de partida sabíamos que existían algunos problemas que debíamos de resolver también en el ámbito de la innovación y del emprendimiento. Se trata, en definitiva, de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible financieramente, medioambientalmente. ¿Tú ves esto más sostenible, Luis? No, desde luego sostenible no va a ser, porque esto al final va a acabar haciendo pum por algún sitio o por otro. Cuando dicen sostenible, cuando dicen transformación digital, cuando dicen modernización, nueva economía, lo que están diciendo es que vamos a pagar todavía más subvenciones a carísimas energías renovables, lo cual va a hacer que la factura de la luz continúe incrementándose, que vamos a seguir apoyando demenciales agendas 2030 que hacen que se paguen peajes ecológicos, que de nuevo hacen que se incremente la factura de la luz, y en realidad lo que se está diciendo es que la manera en que la gente tiene que ganarse la vida habitualmente, pues que no les gusta, a ellos les gusta otra, les gusta el tío que pone el cazo, que es miembro del partido, o tiene una ONG, una fundación, una asociación, y entonces pues recibe algo del presupuesto del Estado, el autónomo que trabaja, el empresario que da trabajo a 3 personas, todos esos les molestan, no lo entienden, no lo han hecho nunca, y por tanto es un tipo de economía a la que desprecian. No sé si recordarán ustedes, don Carlos, pues ese desprecio que emanaba de Pablo Iglesias cada vez que hablaba de un país de camareros. Les molesta a la gente que trabaja, y a lo que van es a la nueva economía, vamos, a que los golfos se enriquezcan y los demás a pagar cada vez más impuestos. Bueno, Estados Unidos, que no tiene camareros como los nuestros, ni por lo más remoto que más quisieran ellos, el servicio es lamentable, comparado con el nuestro es lamentable. Y en algunos sitios tiene muy buen servicio, pero es que el servicio de hostelería en España es excepcional. Pero en Estados Unidos aprendieron desde el primer momento que determinados puestos de trabajo eran una lanzadera maravillosa, por ejemplo, para que gente que acudía a Estados Unidos a estudiar pudiese convalidar un trabajo parcial con el seguir estudiando. O gente que tenía otro trabajo y necesitaba redondear su sueldo, en vez de ir a papá Estado a decirle págame una vivienda pública oficial, págame una no sé qué, págame una beca, en vez de eso va y resulta que te dedicabas a trabajar un poco más. Y de esa manera salías a flote con esfuerzo. Yo entiendo que la palabra esfuerzo a estos señores se les tiene que atragantar. La de trabajo no llegan a ella, la de esfuerzo imagínense ustedes. Pero déjenme que les ponga algunos ejemplos de qué es lo que está pasando con esto de los presupuestos. Por cierto, todos aquí orgullosísimos, todos diciendo el presupuesto de mayor gasto de la historia. Ustedes, alguno de ustedes, en sus familias, llegan un día a casa y en vez de decirles, pues no sé, su pareja, sus padres en caso de que sean menores, y les dicen, oiga, de ingresos vamos de pena, pero vamos a gastar como locos, y seguro que sacan todas las panderetas, ¿no? Este gobierno se ha vuelto loco. ¿Somos los que más gastamos? ¿Y los que más ingresamos qué tal? Porque suele estar bien, la primera premisa. Ah, no, de eso ya flojeamos. Bueno, atención a la fiesta de gasto que nos hemos montado, los más caros de toda la historia. Claro, normal, está el socialismo, si ya lo sabemos. De gastar debe ser de lo único que saben. Bueno, hasta de eso gastan mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Atención a quién va a pagar esta fiesta. En el documento marco que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso Federal, que acompañaba días después a la presentación de los presupuestos, se desliza una pequeña idea. Oiga, nada más y nada menos que nos van a hacer un borrado barra barrido de todas las deducciones que tenemos en el impuesto de la renta. Ellos lo mencionan como de todas. Yo sobreentiendo que no van a tener las santas narices de quitar todas las deducciones, tendrán que poner algún sistema alternativo. Ahora, viene definido literalmente asegurando que las deducciones, ahí están los que siguen manteniendo las de vivienda, hay deducciones familiares, hay deducciones por determinados gastos en caso de que seas autónomo, según ellos es que distorsionan la progresividad. ¿Distorsionan la progresividad?
O sea, las deducciones lo que hacen es que una persona que está teniendo que sacar a flote a una familia y por tanto tiene más gastos y tiene menos renta disponible, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que tendrá que pagar menos impuestos. Porque si no, veríamos a todos los padres de familia ir todos en Mercedes descapotables, a que no se les ve. ¿Por qué? Porque se gastan el dinero en sus hijos, que es lo que tienen que hacer. Resultado, según el Partido Socialista, da lo mismo. Aunque tú tengas familia, aunque tengas más gastos justificados, tienes que pagar lo mismo. Pero eso es una auténtica aberración. Bueno, pues allá ellos con su mecanismo. Según aparece en el documento, van a eliminar deducciones del impuesto de la renta para los sueldos medios y altos. ¿Por qué digo medios y altos? Lo dicen abiertamente ellos, lo dicen expresamente en el documento. No puede ser que unos señores tengan cabida en sus ingresos para aplicar las deducciones. Claro, los que no tienen cabida para aplicar las deducciones son los que están por debajo de la media. Ergo, la subida de impuestos del IRPF, ¿en quién están pensando? Clases medias, medias altas y altas. ¿Y para gastar en qué? Pues miren, la ministra Belarra, algunos de los ejemplos de los últimos días. La ministra Belarra destina 1,3 millones a los ayuntamientos para esterilizar a los gatos callejeros. A que todos ustedes, cuando salían a la calle, en vez de, bueno, no voy a utilizar el verbo, pero en vez de quejarse del precio de la luz, en vez de quejarse del precio del gas, seguro que todos ustedes estaban, he visto un gato callejero sin esterilizar. Seguro, seguro, no me cabe la más mínima duda. Sánchez destina 16,4 millones de euros más para sus altos cargos y asesores, el doble de lo que se destinaba en época de Rajoy. Belarra, este es maravilloso, de verdad. Prioridades sociales, el escudo social, las macetas del ministerio. Belarra gasta 31.534 euros en tener las macetas de su ministerio en estado de perfecta conservación. No lo sé, yo de verdad, o a mí alguien me lo explica. O sea, estos señores ya no solamente es que gasten en sus enchuforros, ya no solamente es que gasten en casos como el ERE, ya no solamente es que gasten, perdónenme, pero lo voy a recordar, en prostitución y en drogas, como aparecían algunas partidas sacadas del dinero de los EREs de gente que lo necesitaba en Andalucía. No, es que ya directamente es una especie de orgía de gasto permanente. Las macetas, la esterilización de los gatos callejeros, y han dejado vendidos a los autónomos, a los empresarios durante la pandemia. No había subvención o rebaja de precio o eliminación del IVA generalizado para las mascarillas. Y ahora, eso sí, para los gatos callejeros y para las macetas de Belarra. Pero fijaos, mira, podemos ir, si quieres, por los 4 módulos, y hablo también desde mi conocimiento tributario. ¿Qué quieren hacer suprimiendo las deducciones, tanto en base como en cuota, del impuesto sobre la renta a las personas físicas, de las rentas medias y altas? Recaudar. Sea lo que sea una renta media, por otra parte, porque para ellos la renta media empieza a ser 40.000 euros, ya como suele ser habitual en ellos. O sea, que un maquinista de Renfe que se esté preparado que va a ser renta media, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa? ¿Que quien tiene hijos con una renta de 80.000 euros no se puede deducir sus hijos? Solo pueden deducirlos. Mario, y quien vive, vamos a ver, por amor de Dios, si tú vives en Línea de la Concepción y comparas con el nivel de vida que tienes en la Ciudad de Madrid y te aplican las mismas bases, los mismos tipos, pero es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que una persona con 30.000, 40.000 euros y 2 hijos en Madrid pasa apuros. Pasa apuros. Totalmente, y es el igualitarismo fiscal, es el igualitarismo puro fiscal que además siempre es por abajo, ¿no? Luego, evidentemente, el mal uso de los fondos públicos, que es habitual. Claro que hay un récord histórico de gasto público, es que está dopado el presupuesto con 23.000 millones más, fruto de los fondos de recuperación que hemos visto antes. Por cierto, quiero recordarle a Sánchez que el nivel de inversión ejecutado en España como consecuencia de los presupuestos de los 2 últimos años no alcanza ni el 40%, es decir, que de aquello que presupuesta no ejecuta ni el 40%, lo digo para los catalanes. Para que lo tengáis presente ya todos aquellos que consideráis que cogiéndole por esas partes del cuerpo tenéis efectivamente más o menos triturado todo el... Y luego Belarra es de verdad, es pensamiento de Belarra de bar, o sea, es que es la realidad, es que no da para mucho más. Claro, ¿cuál es el problema? Que no es una mera ocurrencia de barra de bar, es que lo peor de todo es que lo aplican. Quiero recordar, lo publicasteis, no sé si ayer o hoy, en OK Diario, que también se dan ayudas por parte de Chimo Puig para enseñar a los heterosexuales a hacer sexo anal. Sí. Esta es la realidad. Yo las ayudas se la daría al creativo que había hecho el anuncio, porque el anuncio era un plátano a medio desnudarse de la cáscara, todo sonriente, y un donut rosa, así, lleno de toppings, también sonriendo. Dice, esto es lo que se les ha ocurrido, ¿verdad? Después de pensar mucho, un platanito y un donut, toma ya. Y nos pueden decir que vamos a lo episódico, a lo circunstancial, al ejemplo, porque es lo que más al final de lo que más se habla, lo que la gente entiende. Pero siempre quiero recordar al escriba técnico frente al escriba político, a ese señor que en algún momento transmutó como una crisálida algo raro que es al socialismo moderno, ¿no? Te voy a hacer una maldad y lo voy a traducir. O sea, el escriba aspirante a cargo político y cuando ya lo ha conseguido. Eso es, vale. Efectivamente. Cuando era un mero Nobel que se dedicaba a ser presidente de la AIREF,
UNICEF dijo que en España había 30.000 millones de euros de gasto improductivo que se podía perfectamente suprimir. Bueno, pues habrá que decírselo a Belarra, a lo mejor en el Consejo de Ministros no tienen una buena conexión dialéctica entre ellos, ¿no? Esa es la realidad, el gasto se va disparando, no hay análisis. Y sobre todo, que le quede claro a todo el mundo que el gasto surge por dos fuentes: por los ingresos fiscales y por el endeudamiento. Es que esto no hay milagro. No tenemos autoridad monetaria propia para que nos esté hundiendo el país como existía hace muchísimos años. Por la vía de los ingresos, como bien decías, Carlos, la aspiración es subir la presión fiscal en torno a 80.000, 84.000 millones de euros. Eso que llaman ellos presión fiscal, que evidentemente es un error. Por cierto, juegan con el concepto cuando lo que realmente deberían analizar es el esfuerzo fiscal, donde Alemania tiene todavía menos esfuerzo fiscal que España, por ejemplo, para que lo hagan de manera clara. Y en segundo lugar, lo decía antes, el endeudamiento, que le quede claro a todo español: cuando a vuestros hijos les den, cuando cumplan 18 años, la edad del voto, les den 400 euros, que sepáis que vuestro hijo nace con una deuda de 5.200 euros, fruto de los 2 últimos años de gestión del Partido Socialista. Es decir, que neto, ese señor tiene una deuda con el Estado de 4.800 euros. Esa es la realidad. Ya se lo puede gastar en cómics, que me parece muy bien, se lo puede gastar en videojuegos, que me parece una industria maravillosa, pero que sepa que va a tener que pagar a alguien 4.800 euros. Ignacio de Moya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas, Ignacio. Te quiero preguntar por una cuestión que va dentro de estos presupuestos, pero que tiene más, bueno, yo no sé llamarle ideológico, porque esto de combatir una parte de tu propio territorio, porque es que va y resulta que ahí está una persona que no te gusta a efectos de partido, me refiero a Díaz Ayuso, yo no creo que tenga nada de ideológico. Tiene mucho de estúpido y tiene de auténtica aberración política. Pero bueno, te voy a pedir que escuches las declaraciones, lo que decía Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, porque en estos presupuestos han decidido que Cataluña tiene que recibir el doble de dinero que Madrid. Cataluña se le sigue subiendo, dependiendo que se consideren todos los anticipos o no, entre un 6 y un 11%. Y mientras que se hace con el dinero destinado a Madrid, se baja un 8%. Hombre, muy en criterios de igualdad no suena, pero vamos a escucharla a Isabel Díaz Ayuso. Atención. Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles 3 veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, algo que esta izquierda ha dejado de hacer en 25 años. Y por eso están donde están. Socialismo, que es simplemente indultos, gente que delinque a la que se le perdona todo. Eso es socialismo, desde luego. Igualdad no lo es. Así que hagan el favor de tener un poquito más de pudor, de respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al grupo que gobierna. Señorías, y decían de una vez de qué parte están, de sus jefes o de los madrileños. Ignacio, de esta cuestión del ataque a Madrid hay una cosa que llama la atención, ¿no? Porque en estos momentos la locomotora económica de España es Madrid. El que está consiguiendo que determinadas empresas no se marchen pese a lo que ocurre con subidas de impuestos, con desafíos territoriales separatistas, es Madrid, porque está haciendo de dique de contención, pero sin embargo el gobierno no deja de atacarlo. Te lo pregunto como consultor, ¿tú le ves mucho sentido? Desde el punto de vista de gestión es complicado, claro, me imagino que está la estrategia política detrás. Desde el punto de vista de la gestión no tiene obviamente ningún sentido, pero estos presupuestos tenemos que verlos un poquito más allá de la lectura solo de gestión, los tenemos que ver desde una lectura política, donde evidentemente el presidente, y perdón por la expresión, está cogido por los huevos por catalanes, por valencianos, por vascos, y tiene que pagar muchas deudas para poder mantenerse en Moncloa. Entonces, yo ni siquiera hablaría en este sentido de presupuestos generales del Estado, porque como estamos viendo hay comunidades que están siendo, o que han sido, o que van a ser muy discriminadas. Madrid es el ejemplo más claro, obviamente, por ser la capital de España, por ser, como bien decía la presidenta Ayuso, la que aporta 3 veces más que Cataluña al Fondo Común y recibe la mitad o incluso menos de la mitad, pero hay otras comunidades que también son claramente olvidadas, como puede ser el caso de Extremadura, ¿no? Que ya se viene arrastrando además desde hace muchísimos años. Entonces yo ni siquiera hablaría de presupuestos generales del Estado, hablaría de presupuestos generales del Gobierno, que obviamente van dirigidos a pagar esas deudas y a pagar esos compromisos con quienes han llevado a la Moncloa y con quienes mantienen en Moncloa a este terrorista democrático, nunca hablaré de armas, pero sí de la democracia, como es Pedro Sánchez, ¿no? Por eso vemos cómo Cataluña está siendo bien beneficiada. Luego hay otra lectura, que es, ahí sí, la lectura
económica. Y en ese sentido estos presupuestos son una auténtica ruina, porque lo que están haciendo, para que la gente lo entienda, es exigirle a la vaca que no pare de dar leche, pero no darle de comer a la vaca y no darle de beber. Y al final entonces la vaca se muere. ¿Y quién va a pagar eso? Pues obviamente las clases medias, a quienes en teoría engañan, bueno, en teoría y en la práctica, engañan con estas ayudas ahora a los jóvenes de los 400 euros, con estas ayudas al alquiler, con una determinada serie de, en teoría, ayudas que quieren hacer ver a la gente que les va a permitir vivir mejor, cuando lo que no se dan cuenta es que todas esas ayudas hay que pagarlas de algún lugar. El dinero no es gratis. Para que algo salga gratis, alguien lo tiene que pagar. Y en ese sentido van a ser muchas generaciones de españoles las que van a pagar el pato de este señor. Que por otro lado nos deja también otra lectura, la inutilidad, ahora sí, en gestión, que tiene a la hora de plantear unos presupuestos, porque no hay un solo proyecto en los presupuestos generales que sea para generación de empleo, ¿no? Son todo pura ayudas, son todo puras donaciones, que lo único que tratan de generar a nivel ideológico es obviamente un votante cautivo que en un momento determinado se vea en una situación de dependencia, más los que ya se ven obviamente, y que esa situación de dependencia sea solucionada por una pequeña paguita que el gobierno les dé a cambio de. ¿Cuál va a ser el cambio? Pues obviamente el voto. Entonces sí tiene una estrategia política detrás. Ignacio, tú operas en el mercado americano, tú tienes una visión no solamente del conocimiento que tienes de España, sino también internacional. Cuando un país viene de dejar 123.000 millones de déficit en el año COVID por excelencia, cuando vamos a cerrar el siguiente año con entre 100.000 y 110.000 millones adicionales de déficit, cuando nos hemos instalado en bandas de deuda superiores al 120% del PIB y los presupuestos dicen que a lo sumo bajaremos al 119%. Toma ya, pedazo de notición. Cuando todo lo que se anuncia en materia fiscal son más impuestos, cuando se anuncia un nuevo impuesto mínimo para las empresas de un 15%, cuando se anuncian castigos permanentes para autónomos, por tanto tendrá repercusión en el empleo, tendrá repercusión en el consumo. Desde el punto de vista de la posibilidad de tener un cartel de atracción de empresas, ¿esto tiene algún sentido o estamos cerrándonos las puertas 100% a que llegue inversión a España? No, nos estamos cerrando obviamente las puertas, o España se está cerrando las puertas porque los empresarios lo que buscan al final es un sitio que les dé primero una estabilidad jurídica, que España en este momento no la tiene con la intromisión del gobierno, como vemos en determinadas cuestiones judiciales, y que tienen mucho que ver también con temas empresariales o con temas de prestaciones de servicios, como estamos viendo con el tema a lo mejor de las eléctricas. Segundo, obviamente vemos cómo España está subiendo cada vez más, como bien dices, los tipos impositivos de todo, y a mí como empresario lo que busco es un sitio donde me cueste poquito dinero la inversión para poder producir más. No voy a un sitio a asfixiarme o a condenarme, ¿no? Entonces sí nos cierra la puerta. Ahora, yo creo que el gobierno debería hacer también algo de autocrítica y pensar también un poquito más cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidar que España tiene una pirámide de población totalmente invertida, con además un sistema de seguridad social que prácticamente cubre todos los servicios que cualquier persona necesita, lo cual es de alabar y lo cual es de aplaudir. Sin embargo, si cada vez la población se va, el pico inferior se va todavía teniendo un vértice más estrecho y los vértices superiores van siendo cada vez más grandes, pues obviamente nos encontramos con que hay muy poquita población que tiene que soportar un gasto tremendo para poder mantener todo ese sistema y además el monstruo burocrático que quiere hacer el señor Sánchez. Yo creo que no solo el PSOE, no solo el gobierno, cualquier partido que llegase debería replantear un poquito cuáles son las condiciones de vida de los españoles. Los que vivimos en el extranjero pagamos absolutamente todo y entendemos que a lo mejor no es justo, pero también nos obliga a tener una mente más emprendedora, a una mentalidad más de inversión y de buscar mejores oportunidades, porque no estamos acostumbrados a que papá Estado nos lo dé absolutamente todo. Y eso sí es un gran problema que también tiene nuestro país y que se va a ver agudizado obviamente con estos presupuestos. Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, cuídense. Pues simplemente unas declaraciones, le doy la palabra a Luis y vamos a ir a publicidad. Pero atención, Yolanda Díaz, los presupuestos de la tranquilidad, pues será para ella. Estos presupuestos generales del Estado otorgan tranquilidad desde un gobierno que gobierna
que hace eficaz cada una de sus políticas públicas, pero que lo hace desde el cuidado de un país que se abre camino, un país nuevo. Esta tranquilidad es fundamental para nuestro país. Yo de verdad que el único camino que veo que se abre es el del rescate, pero vamos. La noticia que saltó en cuanto conocimos los presupuestos era que Pedro Sánchez había aumentado espectacularmente las inversiones en Cataluña, había disminuido espectacularmente las inversiones en Madrid, a pesar de que, como dice Isabel Díaz Ayuso, Madrid aporta 3 veces más que Cataluña a la caja común. De tal manera que la diferencia en cuanto a nivel de inversiones es abismal. Cataluña va a recibir un montón más de dinero que Madrid. Miento, no es verdad. Cataluña no. La diferencia es que el dinero que llega a Madrid se gestiona bien y acaba recibiéndolo Madrid, es decir, los madrileños, y encima ese dinero que se va a destinar a Cataluña no lo van a recibir los catalanes, no lo va a recibir Cataluña, lo va a recibir un gobierno separatista de ladrones y golpistas, así que ya pueden ustedes ir viendo a dónde va a ir a parar ese dinero. Al pobre catalán de a pie, ni un euro. A los que viven por otros lugares fugados de la justicia, pues a lo mejor sí. Pero esa lectura de que se premia a Cataluña, se ataca a Madrid, a lo mejor alguien puede decir, hombre, no, será que es que Pedro Sánchez está primando a las comunidades socialistas en detrimento de las populares. No. Si uno se va a las inversiones, resulta que en muchas comunidades socialistas las inversiones no suben. De hecho, en alguna baja. A Extremadura le castiga a Pedro Sánchez. ¿Dónde suben las inversiones? Por españolazos, claro. Las inversiones suben en Valencia, huele a elecciones quizá pronto, y curiosamente suben en todas las comunidades gobernadas por el PP, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia, salvo en Madrid, donde las inversiones bajan. Es decir, que la lectura no es, son unos presupuestos contra los populares y a favor de los socialistas. No, la lectura es, son unos presupuestos en contra específicamente de Madrid. Lo cual dices, pero está loco este hombre, o sea, la locomotora económica de España, Pedro Sánchez la pretende machacar. Se ve que no ha tenido suficiente con el castigo que recibió el 4 de mayo. Pues ya saben ustedes, en las siguientes elecciones a Pedro Sánchez habrá que darle un castigo aún mayor. Cuando la gente no entiende a la primera, hay que insistir en el mensaje. Un día de estos pondremos un corte que hay por ahí en YouTube de Saza, buenísimo, que le pregunta, está hablando una persona entrevistándole y le dice, ¿usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Un día de estos lo ponemos. Vamos a publicidad y volvemos ya. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Bueno, pues antes de que sigamos, que les vamos a explicar de todo lo que han visto de la traducción de esa montaña de gasto sideral que está preparando por enésima vez el Partido Socialista, ¿en qué desemboca? ¿En qué acaba? Bueno, pues acaba en que usted, nosotros, todos pagamos muchos más impuestos. Pero se lo vamos a mostrar para que ustedes lo vean, porque claro, esto de decir, no estamos subiendo los impuestos, sí se están subiendo los impuestos. Este año, de hecho, en los últimos presupuestos, no en estos que salen ahora en proyectos, sino en los que están ya en aplicación, subieron hasta 10 impuestos. Bueno, es que los impuestos los siguen subiendo. Digan que sí, digan que no, los siguen subiendo. Y de hecho, cuando tú tienes un pedazo de impuesto llamado inflación, que te está quitando 4 puntos literalmente del salario en costes que no puedes convertirlo en poder adquisitivo, estás soportando enormes impuestos por todas partes. Y frente a ello, ¿qué es lo que hacen? Más encarecimiento de la luz, más encarecimiento del gas, más encarecimiento de la vida y encima subidas de impuestos y de cotizaciones sociales. Y si no, que se lo pregunten a los autónomos. Pero bueno, déjenme antes de empezar con todo ello que les hable de el desfibrilador, una campaña que estamos lanzando precisamente para intentar que la gente esté protegida en su casa. Bueno, ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infarto? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro propio hogar. Bueno, por todo ello nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a salvar tu vida, a estar protegido? Bueno, llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco, menos de lo que te imaginas. Bueno, atención, María Jesús Montero, ¿vale? Año 2020. ¿Vamos a subir los impuestos? No, para nada, mírenlo. Yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Con dos narices. Pedro Sánchez, año 2015. Lo quiero decir con absoluta claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, lo que vamos a proponer es repartir los ingresos derivados de la recuperación de una forma distinta a la que dice el Partido Popular. Y proponemos una reforma fiscal progresiva que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles y exija más a quien más tiene. Una reforma fiscal en defensa de la clase media trabajadora, libre de los copagos de la nueva derecha
y libre también de las amnistías fiscales de la vieja derecha. Pasó el tiempo, llegaron al poder, tuvieron que empezar a pagar a separatistas, golpistas, comunistas, proetarras, etcétera, etcétera, y ha cambiado la versión. Nadia Calviño, fíjense, matices, ¿verdad? Planteamiento, como oigo a veces en algunos partidos políticos, que consiste en pensar que la bajada de impuestos es la solución a todos los problemas, me parece no solo no es real y no responde en absoluto a la realidad de las cosas, como cualquier ciudadano entiende pensando en sus propias finanzas personales, ¿no?, sino que es que además yo creo que las personas que tienen esto como única agenda de política económica lo que quieren es recortar los servicios públicos, porque bajar impuestos ahora quiere decir recortes de servicios públicos en el futuro. ¿Será por lo que han mejorado los servicios públicos desde que están ellos? Yo de verdad que alucino. O sea, hay veces que las explicaciones me dejan en fase totalmente de obnubilación. Voy por ahí vagando por el espacio, ¿vale? Y ahora ya fíjense directamente el que insulta. Pedro Sánchez, que llega ya a la locura de plantear que la gente que está pidiendo rebajas de impuestos no es porque no llega a fin de mes, no, es porque tiene todo el dinero en paraísos fiscales. Qué gran paradoja, por no decir otra cosa. Aquellos que pontifican los recortes en el estado del bienestar y que pontifican también con las bajadas de impuestos son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los papeles de Panamá y hoy en los papeles de Pandora. Los mismos. Los mismos. Compañeros y compañeras, estoy en una tierra de presidentes, como bien decía antes Javier, y si echamos la vista atrás, la hoja de servicios de las presidencias de gobiernos socialistas, con sus aciertos y con sus errores, siempre han estado del lado de las personas más desfavorecidas. Bien, déjenme que les cuente una historia lamentable, que prácticamente parece una película de terror, que es los ingresos tributarios a lo largo del tiempo, ¿vale? Vamos a ver. Cuando a nosotros nos sacan más dinero, ¿ustedes cómo lo llamarían? ¿Que pagamos más impuestos o que pagamos menos? Que pagamos más, ¿verdad? Vale, ya sea por inspecciones, ya sea por subidas de los tipos, ya sea por eliminación de deducciones, ya sea porque rebajan, por cierto, simplemente por dar otra nota, este año las aportaciones a los planes de pensiones con posibilidad de desgravar, hasta hace 2 años, eran de 8.000 euros al año. Se van a quedar en 1.500 euros, ¿vale? Pero son cuestiones técnicas, le llaman ellos. Las cotizaciones no dejan de subir. Para los autónomos, se lo decía antes, este próximo año 225, hasta 225 euros más van a tener que pagar al año, después de la que están pasando en la era COVID, ¿vale? Nuevas subidas, ¿vale? Yo simplemente les muestro esto. Fíjense en esta curva. Es la evolución de lo que hemos pagado todos los españoles en impuestos desde el año 2000. Aquí ha habido una pequeña bajadita, desde el año 2007-2008, cuando empezamos la crisis subprime. Se arregló pronto, tan pronto que seguíamos en crisis, y ya estábamos pagando más. Esto es el año 2009, ¿vale? Si quitan esta pequeña chepa, no va con ninguna indicación ni indirecta hacia ningún político, ¿vale? Y trazan una línea recta, fíjense lo que les sale aquí. O sea, esta es nuestra realidad. Esto, atención, es el año 2022, ¿vale? Y lo que presupuestan estos señores que vamos a tener que pagar es 232.352 millones de euros en total en impuestos, ¿vale? Fíjense dónde estábamos en el año 2000, ¿vale? En torno a los 100.000, por debajo de los 100.000. Esta es la evolución que hemos tenido. Cuando ustedes escuchen eso de nos han bajado los impuestos, ¿a quién? ¿A quién y cuándo? Porque yo me he debido perder esa película, ¿vale? Cuando ustedes les dicen no les vamos a subir los impuestos, ah, no. Por supuesto que aquí hay una parte de inflación. Pero ¿ustedes se creen que desde el año 2000 hasta el año 2020-2022 el duplicarse, más que duplicarse, corresponde a la inflación? No corresponde a la inflación. Corresponde a subidas y subidas y subidas y subidas. En España estamos asfixiados. En España esta historia de dice, no, es que la presión fiscal mía, déjenme de rollos. Nosotros tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Por eso, entre los que seguimos trabajando, tenemos que hacer un esfuerzo muy superior a los que están trabajando en Alemania, en Austria, en Holanda, porque recae sobre muchos menos hombros el esfuerzo fiscal. Pero esta gente prefiere hablar de cifras macro. Ah, claro, y entonces cuanto más paro tengamos, resulta que hay que castigar más al que sí que mantiene el trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierda el empleo, momento en el cual también pasará a la lista del paro. Esa es la gran receta económica, lo digo por Nadia Calviño. Dice, los que piensan que lo único que se puede hacer es bajar impuestos. No, perdóneme,
Nosotros, algunos, los liberales, tenemos muchas recetas, muchísimas más: saneamiento y eliminación de las duplicidades autonómicas, integración de ayuntamientos para que no se estén duplicando determinados servicios que no tienen ni pies ni cabeza, eliminación, por supuestísimo, de toda esa caterva que tienen ustedes de asesores, conseguir un sistema de cotizaciones sociales que realmente sea sostenible, en base a que tengas una parte privada, y así podríamos seguir durante toda la noche dando recetas. Los que solamente tienen una receta son ellos: la subida de impuestos. En el momento en el que ven que para el derroche que quieren realizar, para pagar a separatistas, golpistas, proetarras, comunistas, etcétera, no les llega, recurren siempre a lo mismo, a esto: subida tras subida tras subida de impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El talento se marcha de España, pero claro que se marcha de España. ¿Ustedes se creen que una persona que tiene un buen currículum y que de pronto le llaman de Estados Unidos se va a quedar aquí? ¿Aquí para qué? ¿Para esperar hasta que esto llegue al infinito? ¿O qué es lo que tiene que esperar? Y se marchan los youtubers, y se marchan a Andorra, y toda la izquierda: ¡oh, es que se han marchado, no son solidarios! ¿Ustedes son solidarios? ¿Esto es solidario con las familias? ¿Esto es solidario con una persona que se esfuerza? ¿Esto es solidario con alguien que quiere salir a flote por sí mismo? ¿Esto es solidario con cualquier persona que quiere vivir, generar un patrimonio y dejar en herencia algo a sus hijos? ¿Esto es solidario? ¿Solidario con quién? Con todos los políticos que literalmente están ahí: venga, y ahora 3 asesores más, y ahora además me cambias el coche oficial, y ahora además me metes no sé cuántos, y ahora además el programa de esterilización de gatos, y ahora me vas a meter los cursillitos que les vamos a dar a los señores que tienen perro, porque es que hemos llegado a considerar que un señor con 7 perros en su casa, en un pueblo, que lleva con ellos 40 años pasando de perro en perro, es que no sabe cuidar perros. Y lo que está esperando seguro que es un perro flauta subvencionado para que le explique cómo cuidar, no sé si al perro o la flauta. Pues evidentemente que la gente se acaba marchando, y evidentemente que frenamos la economía. No es que los demás no tengamos recetas económicas, es que el socialismo y el comunismo solamente tiene una: subir impuestos. Y cada uno luego que se apañe. Bueno, la verdad es que lo has dicho todo. De todos modos, para que la gente entienda el gráfico, cuando se produce un incremento de recaudación fiscal es por 3 efectos. Uno, por el incremento de las figuras impositivas, evidentemente los tipos o la creación de nuevos impuestos. 2, hay que reconocer también por crecimiento de la economía, que produce un incremento de las bases imponibles y por consiguiente mayor recaudación. Y 3, por el efecto de la inflación. Sí, son los 3 factores. En la crisis subprime. No, ahí no la hubo, no, me refiero al otro efecto, ya la parte de mi gobierno, es decir, que ahí sí que se produce un incremento como consecuencia del crecimiento económico de los años, fundamentalmente a partir del 2013-2014, eso sí que es una realidad. Y luego esa teoría casi de Robin Hood, de justicia redistributiva del PSOE, que la venden nominalmente y es falsa, ¿no? De los 10 impuestos que se subieron o crearon el año pasado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, solo el 13% de la recaudación proyectada recaía en las rentas altas, es decir, el 87% restante recaía en las rentas medias y bajas. Cuando alguien toma una Coca-Cola, una Pepsi-Cola o una bebida azucarada, evidentemente no es un rico. Cuando alguien paga la prima de seguro de su vivienda o de su vehículo, no es un rico. Cuando alguien paga por Google o alguien paga la tasa Tobin, no es un rico. Cuando alguien paga otra prima de seguro, no es un rico, y así sucesivamente. Y esto es lo que ha ocurrido, por lo tanto, que no nos engañen con la teoría de la redistribución. Y ha pasado ahora mismo lo mismo, es decir, en los presupuestos generales del Estado para el año 2022, además de consolidar el incremento de los 8.000 millones del año 2021, que está por ver cuál es la recaudación final, se prevé un incremento de 4.000 millones más, que incluyen, entre otras cosas, los impuestos ecológicos. Hablaba Luis, efectivamente, el maximalismo fiscal también en el ámbito ecológico. Son unos impuestos que pueden suponer en torno de 400, 500 millones. Evidentemente, la fijación de un tipo mínimo del 15% del impuesto a sociedades, que es cierto que la OCDE venía reclamando que hubiera una tributación mínima, pero que seamos el primer país que lo establezca, es que perdemos competitividad. Es que ¿cómo van a venir aquí las empresas cuando somos el primer país que establece un tipo mínimo del 15%? Y recuerdo, y lo pido, y lo hago como funcionario del Ministerio de Hacienda, que no se vuelvan a hacer proyecciones sobre lo que supone la factura fiscal a empresas concretas, porque es hacerle el juego al Partido Socialista y a los comunistas. Que no vuelva a aparecer en un medio de comunicación lo que tiene que pagar o ACS o HL o otras empresas. Porque es estigmatizar, porque es conocer lo que están pagando y hacer una proyección, por cierto, sin considerar lo que es una base imponible, porque le hicieron directamente el cálculo sobre la cuenta de resultados, que eso no se hace ni en Tanzania. O sea, directamente, evidentemente, tienes que hacer una detracción de lo que son las deducciones fiscales dentro de lo que es la base imponible del impuesto a sociedades y, desde luego, delimitar los ingresos fiscales. Esa es la realidad, pero bueno, se podría hablar mucho más. Luis. Vamos a ver, la gente pues entiende perfectamente que hay que pagar impuestos.
la gente no tiene ningún problema en llegar a fin de mes y ver cómo de parte de lo que gana de su salario se detrae pues para otra gente que tiene menos. Y para pagar los servicios públicos en España tenemos, por ejemplo, una sanidad que es envidiable, tiene sus defectos, a lo mejor en alguna región tiene peor calidad que en otras, pero en general tenemos una sanidad pública extraordinaria pagada con los impuestos de todos. Y a la gente no le importa que le quiten dinero de su nómina para pagar esos impuestos. A la gente no le importa pagar IVA para pagar esos servicios. A la gente no le importa ser solidario y entiende que el Estado tiene que dar una serie de servicios y eso cuesta dinero. Pero a la gente le llevan los demonios viendo que le saquean, y cada vez más, y además con excusas infantiles. Antes mencionaba don Mario lo del impuesto a las Coca-Colas. No, es porque es que hay mucha gente obesa. Mucha gente obesa, lo que pasa es que queréis, con la excusa ecologista o de la dieta o de vamos a velar por vuestra salud, saquearnos día tras día. Eso a la gente no le gusta, que le tomen por estúpida. Y tampoco le gusta a la gente otra cosa, y es que nos saqueen y encima se vea cómo el dinero se tira. Por ejemplo, en el ministerio florero de Irene Montero, que desde luego en favor de las mujeres no hace nada, pero que se pule más de 400 millones de euros al año. Con 400 millones de euros se podría ayudar a muchísimos autónomos de este país, se podría dar mucho salario de inserción a la gente que no tiene y se podría mejorar la asistencia sanitaria, pero ese dinero se está tirando. Eso es lo que a la gente no le gusta. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buen amigo, mejor profesional. Vamos a analizar este cuadrito maravilloso que nos ha regalado el Gobierno, evolución de la recaudación de los principales impuestos, IRPF, impuestos de sociedades, IVA, impuestos especiales, otros tributos. Aquí ya metemos la bolsa, otros, no vaya a ser que tengamos que especificarlo. Bueno, si la gente considera que está en estos momentos con una capacidad de pagar más, pues que levante la mano, ¿vale? Los que consideren que no, que sigan viendo este cuadro. Muy bien. Vamos a ver, la recaudación, ¿cuánto esperan ellos que crezca? Pues directamente un 8% en general, ¿vale? Por el IRPF, según ellos, vamos a pasar la mítica barrera de los 100.000 millones de extracción de dinero en nuestros bolsillos. Repito, el que considere que en estos momentos está muchísimo mejor que hace 1 o 2 años, pues nada, que siga feliz con esto. Los que consideren que en estos momentos están machacados, pues que sepan que les van a sacar un 6,7% más. Prácticamente 7.000, 6.000 millones más de euros de extracción del IRPF. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el Gobierno socialista asegura, no, porque estamos en plena recuperación. Va a entrar más gente a trabajar y los vamos a extraer de ellos. Bueno, si se cumple esta especie de presupuesto que se han montado de Alicia en el País de las Maravillas, será verdad. Pero va y resulta que estas cifras las han incluido como partidas ya de gasto, es decir, van a estar comprometidas para el gasto. Y cuando se las hayan gastado y resulte que vean que no se cumplen sus expectativas, se pueden imaginar cuál va a ser la tentación de cómo materializar todas estas cifras. Se llama subida de impuestos, ¿vale? Lo digo porque es que en un documento que no han incorporado en los presupuestos, pero que sí que lo tiene el Partido Socialista, ya aparece esa subida de impuestos, ¿vale? En IRPF, sí. En impuestos de sociedades, también. En el IVA, también. Es que es maravilloso. Eliminación de deducciones, exenciones, regímenes especiales en todos los impuestos, ¿vale? Sigamos, impuestos de sociedades. Según ellos vamos a pasar de 21.000, prácticamente 22.000 millones a 24.477. En el IVA vamos a pasar de no llegar a 70.000 a sobrepasar los 75.000. En impuestos especiales de 20.000 justitos a prácticamente 22.000. Todo esto es extracción del dinero de nuestros bolsillos. Todo este dinero va a tener que incrementarse, va a tener que salir de nuestros bolsillos e incrementarse en las arcas de Hacienda. Manuel, ¿a ti te parece que estos cálculos están hechos teniendo en cuenta la realidad de nuestro país o están hechos teniendo en cuenta ese documento del Partido Socialista donde dicen y cuando veamos que no llegamos, os freímos a impuestos? Pues por desgracia eso es lo que va a suceder. Las previsiones presupuestarias son absolutamente irreales. Ya se ha demostrado este mismo año. El año 2021 no se han cumplido ninguna de las previsiones que establecían los presupuestos, ni a nivel de crecimiento económico, cuando Nadia Calviño avanzaba que la economía española iba a recuperarse a un ritmo del 9,8%. Íbamos a crecer un 9,8% este año y muy posiblemente nos quedemos por debajo del 6% o incluso rozando el 5% si no pasa nada malo. Y eso se traduce también en una menor recaudación
con respecto a lo que estimaban inicialmente. La recaudación este año va a ser muy inferior a lo que calculaban en los presupuestos de Sánchez. Pues lo mismo va a pasar el año que viene. Están haciendo cálculos absolutamente inflados, absolutamente irreales, y el problema no es si se cumplen o no las previsiones de recaudación. El problema es que la única certeza es que se va a gastar muchísimo dinero. Y se va a seguir gastando muchísimo dinero, en concreto un 25% más con respecto a los niveles prepandemia. Y eso nos sitúa en un contexto ciertamente complicado, porque eso se va a traducir en más déficit, en más deuda, y entonces, cuando no llegue el dinero, cuando la recaudación no alcance, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente que se van a seguir subiendo los impuestos, tal y como ha sucedido hasta ahora. Sánchez ha aplicado la mayor subida fiscal de la historia de este país durante el tiempo que está en el gobierno. Ha subido prácticamente todas las figuras tributarias, inventando incluso nuevos impuestos, como estabais comentando antes, sobre las multinacionales tecnológicas, la tasa Tobin, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como consecuencia de este descontrol de gasto público, un agujero total de 300.000 millones de euros desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Esa es la diferencia entre ingresos y gastos durante su gobierno. Insisto, 300.000 millones de euros. Eso se traduce siempre en impuestos. Eso hay que pagarlo y lo van a pagar las empresas y las familias españolas de sus bolsillos. Manuel, te pongo un caso concreto, ya sé que me dirás, pues no le tienes mucho cariño a Irene Montero, no, ni mucho ni poco, ninguno. Vale, Departamento, Ministerio de Irene Montero, ya sobrepasa este año los 500 millones de euros. Yo hace tiempo hice el cálculo con 451 millones de euros, que es el presupuesto que ha tenido hasta ahora en este año en vigor, está teniendo un presupuesto de 452 millones de euros. Vamos, se está fundiendo 452 millones. E hice el cálculo de que si de veras quería proteger a las mujeres, con ese dinero se podía pagar una tropa entera de policías nacionales adicionales, 15.000 agentes salen literalmente, para estar pendientes de cualquier denuncia que haya por malos tratos, etc. Eso sí, en el momento en el que se discrimine si la denuncia es correcta o no es correcta, si se observa que la denuncia es falsa, automáticamente se actúa contra quien ha interpuesto esa denuncia y se deja en paz al padre o a quien sea, ¿vale? Y si la denuncia es correcta, se planta un agente delante de su casa. 15.000 agentes saldrían, ¿vale? Con lo cual tendrías protección de verdad. Le podríamos preguntar a las mujeres maltratadas qué prefieren, sin tener a Irene Montero con sus estudios sobre el impacto del rosa en las niñas o saber que tienen un policía delante para que no les pueda ocurrir nada en caso de que las amenazas sean reales. Pero bueno, ha decidido que en medio de este saqueo fiscal, que en medio de este derroche, pues es que además vamos a meter a dos imputados, una persona que llama, perdón por la frase, pero es que lo dijo así, puta coja, a una compañera suya y a una condenada e inhabilitada, Isa Serra. Bueno, pues 4 enchufadicos, muy majos ellos, Carlos Sánchez Mato, por cierto, por malversación, no está mal, no está mal, para que cuide el dinero un imputado por malversación en el caso Open de tenis. Celia Mayer, por el mismo caso, que encargaron unos estudios a dedazo para que dijeran lo que ellos querían y bombardear el Open de tenis de Madrid. Una cosa así, muy profesional. Ángela Rodríguez, que es una amiga personal y efectivamente es una defensora de la igualdad hasta el punto de que tenía una compañera que iba en silla de ruedas y la forma de atacarla fue llamarle puta coja. Una cosa así, con moral, con principios, una cosa así respetuosa. E Isa Serra, que la conocen, bueno, pues se dedicaba a saltar cajeros, a insultarle a mujeres policías, a impedir que se desarrollara la justicia, en lanzamientos, en desahucios y que ha sido condenada. Claro, sí, evidentemente. Amén de por las barbaridades que le soltó a la policía que tuvo que estar aguantándola. Bueno, pues todos ellos enchufados de lujo en un ministerio mientras están los autónomos pasándolo de pena, mientras están las empresas con unas cifras de beneficios ínfimas, mientras estamos todos esperando, porque va a ser de traca, en el momento que se quite la moratoria de los concursos de acreedores, van a salir por todos los lados. En medio de eso, 4 enchufados de lujo, la de los insultos, 2 imputados y una condenada. Resumen que ha hecho Irene Montero, dice, si me critican es una persecución judicial. Yo creo que es un ejemplo ciertamente relevante de lo que significa este gobierno de PSOE-Podemos, donde aumentan las estructuras de forma absolutamente desproporcionada. El caso que pones, el del Ministerio de Igualdad, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Este gobierno es el que ha fichado y el que tiene en nómina al mayor número de asesores de todos los gobiernos, el gobierno con más ministerios, con mayor gente a su cargo. Pero bueno, digamos que eso es una gota en un océano de gasto público, pero sí es cierto que refleja muy bien
cuál es el despropósito de este tipo de forma de gobernar y de entender la política. Además, en un contexto, hay que recordarlo, en el que la economía española ha sufrido muchísimo, el conjunto de las empresas y las familias, como consecuencia de la pandemia. Curiosamente, el Gobierno durante todos estos meses no ha bajado los impuestos, no ha suspendido, como sí ha sucedido en otros países, el pago de impuestos, únicamente ha retrasado el cobro de ciertas figuras tributarias, pero no ha perdonado ni ha condonado ningún tipo de deuda tributaria ni de rebaja, ni ha aplicado ninguna rebaja fiscal. Más bien al contrario, ha subido los impuestos en el peor momento posible, los va a seguir subiendo y, curiosamente, en un año en el que lo lógico sería que se apoyara a las empresas y a las familias que lo estaban pasando realmente mal, como así ha sucedido en otros países, España, curiosamente, se sitúa a la cola en cuanto a ayudas públicas y fondos destinados a empresas y familias afectados por la pandemia y por las restricciones. Pero, eso sí, subiendo los impuestos de forma absolutamente colosal y manteniendo una estructura de gasto que, sinceramente, ahora no lo vemos porque hay un organismo que se llama Banco Central Europeo, que es el que se encarga de comprar la deuda pública española. Pero en el momento en el que no exista ese salvavidas, van a venir problemas financieros muy importantes. Hoy por hoy, sin este respaldo del Banco Central Europeo, España estaría en quiebra. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Luis, muy rápido, ¿qué te parece? Empieza por donde quieras, por gasto, por no gasto, por aquí los cuatro lo que me amigos parece que a mí tenía es irrelevante. ¿Qué le parece a la gente que recibe su factura de la luz a fin de mes o que ha visto como autónomo que no le llegaba un euro de ayuda o que conoce a algún vecino o él mismo está en las colas del hambre, que Irene Montero tome a varios de sus compañeros de partido, alguno de ellos condenado, y les enchufe en el ministerio en unos puestos perfectamente prescindibles, cobrando entre 40 y 50.000 euros al año? Hay uno de ciento y pico, uno de 100.000. Pues ¿qué le parece a esa gente que ese dinero que a ellos no les llega y que a ellos les quitan a través del IVA, a través del impuesto de la gasolina, impuestos al tabaco, IRPF, qué les parece que su dinero se dedique a colocar amigos de doña Irene Montero, una señora que lo primero que uno se pregunta es ¿qué demonios hace de ministra? Es decir, ¿con quién ha empatado para llegar a ministra esta señora que no tiene ninguna capacidad de gestión ni conocimientos como para llevar un ministerio y que, por supuesto, a lo que se dedica es a chorradas como pues, decir si el rosa discrimina o no discrimina? Es que es tristísimo lo que está pasando en este país. Hay gente pasándolo muy mal. Y estos vividores de la política se enchufan unos a otros y, oiga, la familia pues tradicional no sé si les gustará, pero la suya les encanta. Sus familiares están todos colocados en todas partes y cuando no son familiares son amantes o examantes. Es una vergüenza. Mire, déjenme que les lea la noticia de Ángela Rodríguez. Esa es la que va a cobrar 101.955. Supongo que esto debe figurar en su currículum de una forma así, ¿sabes?, exagerada, y por esto la han debido fichar. Bueno, la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, va a tener ese sueldo más alto, supera de hecho incluso al de la ministra. Rodríguez se define a sí misma como feminista. En el año 2016 fue denunciada por llamar, perdón por la expresión, puta coja, a la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene movilidad reducida. Los hechos se produjeron además, ya para más cachondeo, después de protagonizar una ponencia ese mismo año sobre igualdad de género, a la que asistieron varios miembros de la formación morada, entre ellos Santos. Bueno, en el grupo de chat se liaron, pim pim para arriba, y aquí la defensora de la igualdad acabó utilizando esa expresión para una persona que tiene pues, problemas de movilidad, etcétera. Puta coja. Después de eso, 101.000. 955, no está mal, 102.000 euros. No les voy yo a pedir que emulen o que imiten este ejemplo, casi prefiero que sean todos ustedes educados. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos con la luz, que también va fino.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.